Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bien, estaba pensando, esta es una nota como para reflexionar sobre números, es una nota esperanzadora porque lo que intenta es tratar de transmitir o tratar de analizar si este 2015 puede, a lo mejor, si lo sabemos llevar, ser más transitable de lo que fue el 2014 y prepararnos, sí, para una autopista de 3 vías que nos permita transitar 2016 en adelante. Ese es un poco el objetivo. Vamos a hablar de trigo, porque es lo más cercano, grano fino es lo más cercano, es lo que los candidatos más o menos adelantaron. Vamos a hablar de cómo cerró ese trigo, pero además cómo puede estar el trigo hacia adelante. Así que esta nota se la voy a dedicar especialmente a un gran amigo, el licenciado Raúl Dente de la Federación de Acopiadores, con el cual siempre debatimos esto, porque viene el Congreso a todo trigo y es, a ver, vamos a tirar esperanza, pero con realidad sobre lo que significa el trigo. Y además vamos a hablar, y esté atento, también un poco de algunos indicadores que mezclan la política, las futuras medidas económicas y lo que puede ser transitar también la gruesa, maíz, soja, girasol, sorgo, pensando también en este 2015-16. Y usted dice, ¿y con quién va a hacer todo esto? Bueno, lo vamos a hacer también con otro gran amigo, el ingeniero Carlos Marín Moreno, un hombre que analiza los números, analiza la realidad, también mete en la batidora todo lo que es la política y la economía, porque influye. Carlos, después de esta introducción te metí una presión impresionante, ¿no? Pero bueno, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, siempre nos acompañás cuando te llamamos, al toque estás, así que muy amable. Un placer estar con ustedes, Ricardo. Carlos, bueno, vamos a analizar un poco el trigo, lo que nos dejó este trigo, que fue una cosecha, ahí nomás, una cosecha que los pobres productores perdieron por lo menos 500 pesos por tonelada, que trajo despelotes en la cadena, todo un montón de problemas, ¿no? Que se podían haber solucionado, pienso. Tal cual. Yo diría, como primera definición, el trigo viejo tuvo una retención del 50%. No, ¿es cierto? 50%. Y sí, sumemos el 23% básico, ¿no es cierto? Y le sumás todos los descuentos que hay por cupos y ROEs y qué sé yo, y vos de un precio de paridad de 1.400 y pico que podría estar en este momento, están pagando 900. Así que la retención real es el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, es como si a cualquier televidente le sacan el 50% del sueldo, ¿no es cierto? Las cuentas no cierran, y entonces quien sacó 45 quintales perdió plata, 45 quintales para el público que no esté muy familiarizado con el trigo es un muy buen rendimiento, ¿no es cierto? Con lo cual, las cuentas son muy sencillas. Hoy implantar un trigo en el 2014-15 costó $350, le sumás la cosecha y la comercialización, se va a $450, y si vos vendés 45 quintales a 900 pesos, la cuenta es fácil, perdés plata con 45 quintales. Así que... Por eso muchos productores incluso dijeron, bueno, mejor lo guardo, a ver si a lo mejor gano algún dólar más y llega a levantar el precio, ¿no? Sí, pero viste que el mercado internacional tiene 725 millones de toneladas de expectativa de producción en este año, con un stock, unas existencias de 187 millones, con lo cual la posibilidad de un repunte importante, salvo que ocurra alguna cosa ya en el Mar Negro o en algún otro país productor, están bastante alejadas. Bueno, resumiendo, la campaña vieja... Mucha gente sembró trigo para combatir rama negra, yuyo colorado resistente, y eso me parece que este año van a buscar otra alternativa, a menos que tengamos despejado el horizonte de precios. Bien, y ahí viene un dato no menor que vos lo analizaste igual que yo por suerte tuve la oportunidad incluso de compartir ratos con Massa, con Macri, conversar con ellos, claro, ver qué pensaban, que a la cara de la cámara, y usted la debe haber visto del otro lado, me dijeran, flaco, cereales de invierno, métele para adelante. Olvídense, no van a tener nada. Le digo, pero ¿y los ROE cómo hace? Porque el Parlamento le dejará... No le... Vos quedate tranquilo, me dijo Massa. Olvídate de las retenciones, olvídate de los ROE. Pero y esto, el 11 de diciembre yo no voy a hablar 3 horas y media, me dijo Massa. Voy a hablar media hora y le voy a decir a la gente qué cosas vamos a hacer. Macri lo mismo. O sea, por lo menos en esos dos me da la sensación de que algo cambiaría, ¿no?, en esta ecuación. Porque yo te digo, te saco el 23... y además te despejo los ROE, me parece que lo que vos estás planteando ya daría otra ecuación, ¿o no? Así es. Bueno, mirá, si hoy vos al trigo internacional le sacás todo eso que dijiste, te da un precio al productor de $190, $200. Es el precio de Uruguay, el precio de Brasil, el precio internacional que reciben productores competidores de la Argentina. Con ese precio, el rinde de indiferencia para cubrir los costos, que recién dijimos que el año pasado eran 45 quintales,
bajaría a 18 quintales, una pequeña baja, de 45 a 18 quintales en un campo triguero ahí del sur de Buenos Aires. Ahora, bueno, ese sería el mundo ideal, ¿no es cierto? Sin ROE, sin cupos, sin retenciones. Suponiendo que hoy tenemos que tomar una decisión de qué poner en el presupuesto, ¿no es cierto?, del trigo próximo, hay conversaciones, ¿viste?, de gente que tiene ganas de hacer forwards que hablan de 150 a 160 dólares. Con 150 a 160 dólares, si esos forwards se terminaran de concretar, porque aparecen esas señales que vos estás planteando, tenés un rinde de indiferencia de 25, 26, 27 quintales, un margen razonable de utilidad que haría que el área sembrada fuera distinta de la actual. Ahora, la cuestión es esa cuestión política, ¿no es cierto? Estamos pensando que esa situación de eliminación de trabas se va a sacar del todo, o hay quien piensa que no, el trigo primicia, poner el trigo que se cosecha ya en octubre, noviembre, en el norte del país, todavía bajo la administración actual, es muy poco probable que tenga esos beneficios que vos hablabas. Ahora, vos sabés que yo sacaba la cuenta, bueno, pero ahí uno puede agarrar y decir, vos ya planificás y decís, mira, escuchame, a ver, no lo iba a hacer, la guita tampoco la iba a tener. Entonces, lo puedo hacer, lo puedo acondicionar bien, lo puedo guardar, puedo tener un trigo de buena calidad, arriba de 10 y pico de proteína, tener algo bueno, lo guardo y lo vendo en enero, cuando ya esté consolidada la política. La otra ya la tenés, o sea, no lo voy a hacer porque no me dan los números. Esta es, a ver, si lo puedo aguantar 40 días, un mes, lo puedo hacer, o 2 meses. Bien, pero vos sabés, yo soñaba con lo siguiente, si hubo más o menos 4.200.000 hectáreas sembradas. Sí. Tuvimos 11.5, te da más o menos 2.700, 1.800 kilos por hectárea, ¿no? O sea, y rinde de indiferencia, con todas estas buenas políticas estaría ahí la media. Pero si nosotros pensáramos que el productor, sobre todo, yo me imagino muchos productores CREA, productores de avanzada tecnología, productores del sudeste, que son de, digamos, que el trigo es importante, lo que necesitan el doble cultivo, dijeran, voy a apostar a fosfato diamónico, a urea, ¿no? Después vemos cómo se garpa eso, cómo los bancos ocupan roles o las empresas, ¿sí? Entonces vos podrías decir, a ver, en vez de tener un rinde promedio país de 2.700, podría a lo mejor ir a 3 toneladas, 3 toneladas, tranquilamente. 100, ¿bien? Y si aumentáramos 1 millón más, ¿no? Ya tenés 5.200.000 hectáreas. Por 3 toneladas ya tenés 16 millones. Tranquilamente. Son toneladas de divisas, es tonelada de divisa que realmente le queda al productor para redistribuir, porque vos pensás, si te afanaban todo esto este año, ¿no? Con 11 millones, imagínate tuviéramos 16 y además tengas toda la redistribución, sería maravilloso, no es tan utópico. Tal cual. Además, para que no tengamos siempre ese mote de buscar solamente el interés sectorial, una mayor producción del trigo genera un montón de impuestos, ¿no es cierto? Impuestos a las ganancias, ingresos brutos, IVA, ¿no es cierto? Un montón de impuestos que entran al flete. Tenés camiones dando vuelta, que es guita genuina de un camionero que va, para en un bar, consume, compra gasoil, cambia las cubiertas, no paga peaje. Es decir, que como negocio para el país es mucho mejor tener alta producción y después con la abundancia los precios se acomodan en un nivel razonable, y no como fue hace el anteaño pasado, que el trigo valía $700, el trigo más caro del mundo, frente al actual, que no es cierto, es el trigo más barato del mundo. Cuando vos le sacás los gastos a un trigo de $120, te quedan $80, $90, es un disparate. Pero bueno, ¿cómo hay que hacer para llegar a eso? Yo creo que, primero, ¿quiénes van a sembrar trigo este año? Primero, los que han hecho silo de maíz, y te queda el campo descubierto desde ahora hasta octubre si vas a hacer una soja, entonces ese lote seguro va a trigo, y más allá del precio, ¿no es cierto? Ese es un candidato grande para sembrar trigo. El segundo que va a ser trigo, ¿quién es? El de Marisierra, ¿no es cierto? El productor de Marisierra, que tiene un campo con tosca y el girasol no vale mucho, entonces está obligado a hacer trigo, aunque el precio siga siendo el viejo, ¿no es cierto? Yo creo que el otro el concepto es que nadie va a hacer un trigo por ahí de 7.000 kilos, ¿no es cierto?, apuntando a 7.000 kilos por hectárea. Con esta incertidumbre que hoy tenemos, realmente va a ser un trigo con una expectativa de rinde razonable, por si el precio no tiene este booster que estamos hablando. Ahora, finalmente,
¿Cuándo se va a decidir eso? Yo creo que las decisiones para el trigo de este año se van a trazar, ¿viste? Todo el mundo va a tirar de la piolita viendo el aplausómetro de los políticos y viendo quién puede ser el favorito. En ese sentido, está escrito en las plataformas agropecuarias de Macri y de Massa que van a sacar las retenciones del trigo, los ROE y los cupos. Está escrito y está prometido. De cebada así, también, que es importante, claro, ¿no? Porque claro. cebada es un cultivo que tiene sus hectáreas. Claro. No así en la plataforma de Scioli. ¿Scioli no tiene nada absolutamente de esto? Nada. Nada. Y de campo es una cosa, una alusión muy lejana, muy genérica, muy conceptual. Con lo cual, si yo creo que lo que va a pasar es que si los productores ven que los favoritos para ganar las elecciones son el Frente Renovador o el PRO, las ganas de aumentar el área van a aumentar, y si se da la situación contraria, que prevalece el Frente para la Victoria, es posible que pase de nuevo otra cosecha sin pena ni gloria de trigo. Yo diría que para redondear, viste, otros años el productor se ha fijado con el trigo en el peso hectolítrico. Este año se van a fijar en el peso político. Muy buena esa, muy buena. Esa casi quedó como título cuando decíamos. Escúchame, Carlos, bien. Te avanzo un poquito más y acá sí es entrar en el terreno un poco de la imaginación, de la especulación, llamarlo así, ¿no? Pero sí se da o se confirma, o prácticamente se confirmaría algo que es una frase famosa que es: sembrás con un gobierno, cosechás con otro. Está bien, si gana Scioli, y bueno, y Scioli están, porque yo creo que las ideas de Scioli no están tan alejadas, él personalmente no parece a lo mejor tan alejado de lo que era a lo mejor Massa o Macri. Esto va por mi cuenta. Creo que en la medida que digamos, está rodeado por el kirchnerismo y está agarrado por el kirchnerismo, bueno, tiene que repetir las mismas cosas del kirchnerismo que ya hemos visto, son estas políticas de estos 12 años. Así es. Pero, de todas maneras da la sensación que si vos tenés hoy, ya Frente Amplio 1 no está, tenés 3 opciones, de estas 3 opciones tenés 2, digamos que tienen bastante apuesta ganadora. Así es. Lo que vas a hacer seguro es, en octubre, cuando mencionaste vos, o en septiembre mismo, es arrancar con un maíz, con una soja, con un girasol, que el mismo Massa me dijo: mirá, en girasol vamos a bajar las retenciones al aceite, pero considerablemente, me lo comentó, porque digamos, el tipo lo que quiere agregar valor ahí. Soja posiblemente haga una cosa muy chiquita, o atado a resultado, a rendimiento, pero hasta en esa oleaginosa tipo va a hacer algo. Macri desde ya. Entonces, la pregunta es, ahí sí vos cosechás primicia, no sé, en febrero y después ahí vas en adelante hasta que terminás, que en junio, cosechando maíces tardíos, sojas tardías y de repente dónde sembraste, con lo cual ahí me da la sensación que se plantea un panorama político interesante para apostar a la gruesa, ¿o no? Sí, imagínate un maíz que tuviera, qué sé yo, un 20 o un 10 o un 15% menos de retención. Un sorgo, a lo mejor sin retenciones. Un girasol que por ahí le bajé la mitad las retenciones del aceite, creo que están en el 30, que se bajese al 15 o al 10. ¿Cambia la ecuación o no? Y sí, seguramente. Yo creo que de cualquier manera, para llegar a eso, viste, la primera barrera que hay es la iliquidez y la falta de financiamiento de muchos productores, ¿no es cierto? Hoy vos estás terminando una cosecha que es reluciente desde el punto de vista del aspecto, ¿no es cierto? Pero la verdad es que cuando haces las cuentas, al productor le va a quedar re poquito. Hoy pensemos, un maíz vendido a 900 pesos, cuando vos le sacás los gastos te quedan 600 o 700. Eso, si tenés que llevarlo 300 kilómetros, te lleva a la mitad del precio neto, la mitad de la carga del camión es para pagar el flete. Entonces, ¿cuánto te queda del maíz? O una cosecha de maíz de 900 pesos, y tenés que pagarla a 900 pesos, y tenés un rinde de 100 quintales, te lleva el 13% del precio neto de la cosecha. Entonces, cuando veamos todos esos cultivos cosechados y toda esa enorme agronomía brillante, al productor le va a quedar muy poca plata. Entonces, todo eso que vos estás pensando seguramente es una posibilidad, pero para que eso se pueda concretar, el primer paso va a haber cómo se financia esa nueva campaña con un productor que va a terminar una campaña anterior muy buena agronómicamente, pero que le va a quedar muy poca plata, ¿no? Ahí es donde yo veo, y tal vez a lo mejor la experiencia de mi anterior vida, ¿no?, en criaderos de semilla y estar en el negocio de insumos y todo, veo 2 roles, ¿no? Veo el rol de los bancos también, ¿no? Y acá les tiro un poco el peso encima a ellos, porque también creo que los bancos, en la medida que haya buenas señales,
posiblemente también pueda traer señales de tasas o de inversión o de ellos capturar también fondos de afuera, es decir, que pueda haber a lo mejor una mayor liquidez con algunas tasas mejores que permitan. La otra que hemos visto con vos es, en la medida que hay esperanza y hay ganas, las tasas que aparecen en los carteles o en las publicidades que dicen, viste, banco tal o banco tal, con tales empresas, pasan a ser plazos de 180 días. Sí, es verdad. Entonces, si vos te vas con una tarjeta rural, tenés la posibilidad de que a lo mejor te metan un 30-40% más de espalda en esa tarjeta rural. Tenés la mayor parte de las empresas compitiendo por 120, 180 o a lo mejor, no sé, viste, 210 días, ya te cambia un poquito, ¿no? La cosa. Y la otra es también, y acá no quiero entrar en este tema, ¿no? Porque sé que a las empresas les complica, pero también muchas veces existen estos planes de las empresas. ¿Viste? Yo recuerdo esos planes 40, 30, 20, ¿viste? Que uno va haciendo, etcétera. Me parece que va a haber algún tipo de ingeniería, porque este sector es tan sabio y se mueve, aunque no le guste al kirchnerismo, por las reglas del mercado. Y el mercado es, yo te ayudo a vos, me ayudas a mí, y así vamos funcionando, ¿no? ¿Se dará eso, vos que tenés más años y experiencia que yo en esto? Yo me parece, viste, que eso del financiamiento está muy vinculado a las variables macro. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy una tasa del 30% a lo mejor es razonable por la inflación que hay, pero en el caso del productor la está tomando con un producto que está congelado, es decir, con el dólar que se rezaga y el maíz que vale lo mismo y la soja que vale lo mismo o menos que el año pasado, una tasa del 35% es una tasa real, se está pagando 35% en moneda real, no es que la inflación se come el 30% de ese 35%. Vos tenés que vender 35% más de producto para pagar esa tasa, porque tu producto vale siempre lo mismo, está congelado. Entonces eso es una limitante muy fuerte hoy, ¿no es cierto? Es decir, que los bancos no tienen la culpa de pagar el 35% porque es producto de la inflación, pero lo que hay que ver es si se va a modificar la ecuación del tipo de cambio real que recibe el productor. Si esto sigue congelado hasta diciembre hasta diciembre de 2015 y después el nuevo gobierno tiene que retocar eso y acomodarlo, va a ser un proceso muy difícil. Entonces, hoy la tasa de interés de cualquier entidad financiera, privada o oficial, es muy fuerte para el productor. Todo eso que vos decías es cierto, va a haber ganas de ayudar, todo el mundo va a poner el hombro, se va a generar financiación de alguna manera, pero tiene que estar acompañado eso de una evolución razonable del precio del producto, si no la financiación es el insumo más caro de todos en este momento en la agricultura. Ahora, ¿cómo jugarían señales macroeconómicas, como ha dicho Macri, que fue el primero que se adelantó, y dice, señores, yo el 11 voy a anunciar que el cepo / Corralito se levanta, ¿no? Incluso Sturzenegger, yo hoy leía, bueno, hoy el tema que tenemos es que, claro, el tipo de cambio está quedando medio bajo. Tal cual. No, pero bueno, si vos eso, suponete que lo sacaras, y el tipo de cambio, yo no sé, habría que preguntarle a ellos, ¿no? ¿Cómo lo manejarían? A lo mejor el tipo de cambio salta, suponete que vos abrís el 8.75 y decís, sale el cepo, abrimos el tipo de cambio y a lo mejor lo administrás un poco y decís, bueno, vamos a 11 y lo dejamos haciendo una flotación sucia, algo por el estilo, no 11, 12, ¿no? Ya ahí te cambia también la ecuación económica para el que exporta. Porque no es lo mismo exportar con 8.75 que ir a un tipo de cambio real que sería 11, 12. Y alguno me dirá, y después va a venir la inflación, ¿no? Atada a eso. Y seguramente también debe haber, digamos, cosas macroeconómicas que por ahí estabilicen también un poco las cosas en ese sentido. Pero hay una realidad acá que es que vos no podés, por economía regional y por todo, devalúa Europa. Cada vez vale más el dólar, devalúa Brasil y vos te quedás acá con una macroeconomía que sabemos que es un despelote bárbaro, con un dólar como si tuviera la macroeconomía de un país avanzado. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a eso? ¿No es cierto? ¿Cuál puede ser el escenario? A mí me parece, viste, que el escenario de acá hasta diciembre es mantenimiento de este tipo de cambio, ¿no es cierto? Es poquísimamente probable que esta administración haga una adecuación del tipo de cambio agrario, por lo menos. Eso es así. Y lo que están diciendo los candidatos, viste, los economistas de los candidatos más aplaudidos hasta ahora con más posibilidades, es que no van a hacer una devaluación inmediata tampoco, ¿no es cierto? Aparentemente es lo que dijiste vos, se irá corrigiendo con cuidado, administradamente, más el dólar agrario por quita de impuestos que por aumento del dólar, me parece, ¿no es cierto? Va a ser más fácil que de golpe vos tengas 20% más de poder adquisitivo de tu moneda
trigo o Claro. un maíz, porque te sacaron las retenciones, que Claro. porque pase de 8 a 13 el dólar, ¿no es cierto? Entonces, me parece que en los presupuestos que vaya que hacer allá a mediados de año, en función de la cosecha gruesa, yo lo que haría inicialmente es, tomaría lo que está haciendo hoy, y lo otro es, con el tipo de cambio actual, con una devaluación razonable durante el verano y sin retenciones. Me parece que ese tiene que ser un poco el número, y yo realmente no haría un presupuesto con un dólar de 11, 12 pesos en febrero, marzo, porque me parece que eso es lo que dijiste vos, va a generar una inflación y una situación social tan inmanejable que ninguno se va a atrever a hacerlo. Bien, te hago la última. Si vos hicieras una pequeña reflexión sobre lo que va a venir 2016 en adelante, ¿no? Porque, qué sé yo, a veces cuando me tiran eso digo, yo imagino 140 millones de toneladas de granos, imagino realmente generar valor en origen, feedlots, exportar 1 millón de toneladas de carne, criaderos de cerdo, inversiones, bioetanol. No sé por qué me imagino todo eso, pero no sé si lo mío es demasiado poético. ¿Vos cómo lo ves? 2016-2020. Yo lo que veo es que hay mucha gente que está apostando a la ganadería, ¿no es cierto? El valor de la invernada lo demuestra, ¿no es cierto? 25, 26 pesos un ternero contra un gordo de 18, 19, 20. Significa que hay gente que piensa que en 2016 no va a haber restricciones a las exportaciones y que va a haber una intención del gobierno de afianzar toda esa parte que hoy que se hizo tanto daño, digamos, con la situación contraria. La ganadería me parece que tiene un horizonte favorable claramente, y de hecho la gente está tomando posición. En los cultivos, a mí me parece que va a ser difícil alejarse mucho de la soja, por lo menos en primera instancia, por eso que decíamos hoy, de que el productor no tiene mucho dinero para invertir $500 en maíz, en un mercado que en el mundo el maíz está haciendo el patito feo, ¿no es cierto?, la cenicienta. Vos fíjate que los farmers ahora dicen que van a aumentar el área sojera, ¿no es cierto?, en detrimento del maíz, o por lo menos no aumentando tanto el maíz como la soja. Hay maíz por todo el mundo, entonces me parece que si vos tenés un costo alto de implantación, un costo alto de comercialización, ¿no es cierto?, cada vez que cosechás maíz tenés que sacar 3 camiones físicos contra uno de soja por el volumen que tiene, y un mercado internacional flojo. Me parece que los productores una apuesta muy fuerte al maíz no van a hacer. Me parece que el girasol tampoco está pasando por su mejor momento internacional, ¿no es cierto? Ya perdimos ese liderazgo que hace años teníamos de 7, 8 millones de toneladas. Ahora el eje del mundo gira en el Mar Negro, así que ellos ponen el precio, y si hay una buena cosecha estamos fritos. Así que me parece que va a ser muy difícil alejarse de este modelo hoy sojero, que por lo menos te da la seguridad de tener poco gasto inicial y una libertad absoluta de comercio. Para maíz, el Frente Renovador no está hablando de eliminar todas las retenciones, dice que las sacaría 50%, ¿no es cierto? Y para otros partidos ni siquiera está dicho. Entonces me parece que, nos guste o no, va a ser muy difícil alejarse de este modelo sojero, que es el que más defiende al productor. Carlos, impecable. La realidad, como les prometimos al principio de la audiencia, ¿no? Hablamos de todo, hicimos un análisis profundo de trigo, nos metimos a tratar de especular con cosas que tienen que ver con la gruesa, tenés razón. Vos pasaste por el Excel, fuiste viendo todas las variables del Excel en la gruesa, y dijiste, esta apostaría, esta no tanto, etcétera. Y la otra, bueno, es un poco la lectura, ¿no? Que a veces viene bien, que es anticipar un poco los años por venir, ¿no? A veces cuando nosotros tenemos mucha audiencia también de profesionales y productores más jóvenes, y está bueno esto de transmitirles que para adelante, ¿no? Claro. Hay esperanza de hacer cosas, y que sin lugar a dudas estos años hemos estado congelados haciendo exactamente lo mismo y padeciendo justamente cada vez más la erosión en los números, ¿no? Sí, realmente el efecto dinamizador del campo, más allá de lo que uno pueda decir así cualitativamente, cuando uno ve las cuentas públicas y ve realmente cuáles son las actividades que tienen un balance positivo de divisas, que crean más divisas de las que necesitan para importar, el primer sector que es productor de divisas es la agroindustria, nos guste o no. Es un país productor de materias primas y productos agroindustriales, y en eso se basa la economía. Si le damos libertad a todo eso, como siempre se le dice, se le saca el pie del cuello
las potencialidades de crecimiento de toda la población, ya no de la comunidad agropecuaria, son mucho más altas que si se impulsa la industria automotriz o la de servicios o lo que sea, que son también importantes, pero la manera más rápida de tener una economía con mucho empleo es que al campo le vaya bien. Carlos Malín Moreno, acá en Canal Agrositio. Un gusto tenerte, Carlos. Bueno, impecable como siempre, muy amable. Un placer estar con ustedes. Gracias. Y con usted nos seguimos viendo acá en la programación de Canal Agrositio.